Para el experimento del frijol, utilicé un vaso, tierra y 12 semillas de frijol. Bueno, al cabo de unas 7 horas expuestas a radiación del celular, más o menos las semillas se arrugaron y ya procedemos a plantarlas. Al cabo de unos 7 días, la plantica todavía no germina, pero está en un lugar donde le llega luz y se la sigue regando diariamente. Al cabo de 13 días, la planta ya ha germinado y tiene una hoja muy chiquita, su tallo es muy delgadito. Eh, Supongo que es por la radiación. Sí he plantado frijol antes y se nota la diferencia porque el tallo es mucho más ancho y las hojas son más grandes. A mí me tocó el TED 2, que es el experimento de los frijoles con radiación del microondas. Al principio el frijol dobló el tamaño y pensé que era por la radiación. Después de una semana entera le empieza a salir la planta y yo digo que es por la radiación que hace que el proceso sea más lento. Esta es la semilla en tierra fértil. Pues lo primero que hice fue poner el frijol en la tierra. De ahí la semilla fue creciendo normalmente, ya que no se la sometió a la radiación del horno ni a la radiación del teléfono celular. Así que esta no tuvo ninguna mutación y creció normalmente. Alteraciones genéticas. Son cuando las células se dividen para producir los gametos que darán origen a un nuevo ser. Las mutaciones es el cambio de la información genética de un organismo. También se tiene en cuenta el tipo de células en donde se producen. Enfermedades congénitas. Son aquellas que afectan el feto y se manifiestan al nacer como malformaciones. Tipos de mutaciones. Perjudiciales. Si afectan estructuras elementales pueden llegar a causar la muerte. Benéficas. Aumentan la probabilidad de supervivencia del individuo. Consecuencias de las mutaciones. Las mutaciones tienen muchas consecuencias, pero no todas las mutaciones tienen consecuencias negativas. Enfermedades monogénicas. Se presentan cuando hay una mutación en un gen. Enfermedades determinadas por autosomas. Estas pueden ser recesivas o dominantes. En las recesivas se necesitan 2 copias del gen mutado y en las autosómicas dominantes se manifiestan con la presencia de una sola copia del gen mutado. Las enfermedades poligénicas son causadas por varios genes situados en diferentes cromosomas. Las mutaciones cromosómicas son causadas por cambios en la estructura de los cromosomas como alteraciones en la disposición de los genes. Las anomalías numéricas se caracterizan por la alteración del número de cromosomas de la célula. Las poliploidías se presentan cuando hay más de un juego de cromosomas. Y las aneuploidías se caracterizan por tener un cromosoma de más o uno de menos con respecto a su dotación normal. Los tipos de aneuploidías más frecuentes son las monosomías y las trisonomías. Las monosomías son alteraciones debidas a la falta de un cromosoma en la pareja de homólogos. Las trisonomías son alteraciones debidas a la presencia de un cromosoma adicional. La alteración más común es el síndrome de Down y la trisomía del cromosoma 21. Las anomalías estructurales se presentan cuando los cromosomas se rompen, afectan el orden de los genes y en algunos casos su número. Hay 4 tipos: deleciones o deficiencia, inversiones, traslocaciones y duplicaciones. Deleciones o deficiencia consisten en la pérdida de un fragmento de cromosoma. Segundo punto. La siguiente tabla contiene la información acerca de las causas de diferentes tipos de cáncer. En la primera fila están los tipos de cáncer y en la segunda fila están los agentes mutagénicos. Después de la tabla dice: responde las siguientes preguntas. Consulta: ¿qué es el cáncer? ¿Por qué se dice que el cáncer no es hereditario?
pero el 85% de los cánceres obedecen a mutaciones genéticas. ¿Qué es el cáncer? Es un conjunto de enfermedades relacionadas en todo tipo de cáncer. Algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan en los tejidos de alrededor. Ahora la segunda pregunta. La respuesta es: los cánceres de mayor frecuencia en algunas familias pueden ser el gen anormal que se transmite de generación en generación. Esto suele referir al cáncer hereditario. Lo que se hereda no es el cáncer, sino el gen anormal que se puede dar lugar al cáncer. Ahora pasamos al B. Dice: ¿cuál es el agente mutagénico más común? El agente mutagénico más común es el tabaco. C. ¿Es posible prevenir algún tipo de cáncer mediante el cambio de hábito de vida? ¿Cuáles? La respuesta es: el 40% de los cánceres se pueden evitar con un cambio de hábitos. Los hábitos que se pueden cambiar son los que deje de fumar y usar tabaco, protegerse de los rayos UV, manteniendo un peso regulado, hacer ejercicio, alimentándose saludablemente, haciéndose chequeos regularmente, entre otros. D. ¿Por qué crees que las hormonas testosterona y estrógeno pueden causar cáncer? La testosterona puede desarrollar un cáncer de próstata. Aumenta la reproducción de glóbulos rojos, lo que puede provocar ataques cardíacos. El estrógeno en las mujeres estimula el crecimiento de células mamarias. Esta hormona, durante periodos prolongados e ininterrumpidos, puede provocar el cáncer de mama. La enfermedad de Huntington es causada por la mutación del cromosoma 4, en la que se encuentran numerosas repeticiones de las bases CAG. Se ha observado que cuando se cruza un individuo con el genotipo A mayúscula, A minúscula con el individuo del genotipo A minúsculas ambas, la enfermedad es heredada al 50% de los descendientes, como se muestra a continuación. Con base a la información anterior, es correcto afirmar que en la enfermedad de Huntington hay mutaciones que es heredada por forma dominante. Una persona sana que no tiene mutaciones en el cromosoma 4 y decide tener hijos con una persona heterocigota, el 50% de probabilidad de que los hijos tengan la enfermedad. La enfermedad de Huntington es causada por la mutación del cromosoma 4, en la que se encuentran numerosas repeticiones de las bases CAG. Se ha observado que cuando se cruza un individuo con el genotipo A mayúscula, A minúscula con el individuo del genotipo A minúsculas ambas, la enfermedad es heredada al 50% de los descendientes, como se muestra a continuación. Con base a la información anterior, es correcto afirmar que en la enfermedad de Huntington hay mutaciones que es heredada por forma dominante. Una persona sana que no tiene mutaciones en el cromosoma 4 y decide tener hijos con una persona heterocigota, el 50% de probabilidad de que los hijos tengan la enfermedad. Bueno, en el último punto que dice: lee el siguiente texto y compleméntalo con las palabras claves que se presentan a continuación. Bueno, ya lo completé. Entonces, la primera palabra sería diagnosticar, la segunda sería nacimiento, la tercera amniocéntesis, la cuarta amniótico, la quinta ADN, la sexta malformación, la séptima umbilical, la octava ecografía, la novena prevenir, la décima anomalías, la 11 desarrollo y la 12 drogas.